Buenos días, iglesia. ¿Cómo vamos? Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. Medellín ha sido una bendición enorme para la iglesia de Montería. ¿Cuántos conocen la iglesia de Montería? ¿Hay alguien que la conozca? Uy, sí, hay varios. Hay varios conocidos. Qué chévere que conozcan. Si usted suele tomar vacaciones en Coveñas o pasar por ahí, es pecado no parar en Casarroca, Montería. Amén. Hay que ir a visitar la iglesia. Nuestra iglesia ha sido muy bendecida por Medellín y usted tiene que darle gracias al Señor por el Alto de Ventanas. Porque si el Alto de Ventanas no existiera, nosotros no la pasaríamos metidos en Medellín. Así que eso es una bendición enorme. Gente hermosa, espero que hoy reciban de parte de Dios. Oren por favor por nuestra iglesia, oren por los pastores de nuestra iglesia, o sea, por mi esposa y por mí. Ténganos por favor en oración, amén. ¿Sí lo puede hacer? Amén. Ok, ¿cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Ya, sí, ya me lo habían advertido y no hice caso en el primer servicio. Ok, lo invito a que abra su Biblia, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y juntos vamos a leer el versículo 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Si no tiene Biblia, péguese a la persona que está a su lado, dígale, déjeme leer de su Biblia, leamos juntos. A mí me gusta, yo soy muy tradicional, a mí me gusta la Biblia de papel. A mí me gusta la Biblia de papel. Y les voy a contar por qué me gusta la Biblia de papel. Porque hay personas que vienen a la iglesia que no saben que los cristianos manejamos la Biblia, y cuando ven a otros cristianos en el celular dice, vea, este está en WhatsApp o en cualquier otra cosa. Me parece que es una bendición la tecnología, pero a mí me gusta el papel. Si tiene Biblia propia, quiero que lea conmigo, si no, no importa, también va a salir en pantalla el texto. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Lo tiene, iglesia? Entonces juntos lo vamos a leer, en pantalla sale, lo puede leer también en voz alta de ahí. Leamos juntos, dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Léalo por segunda vez y leámoslo en voz alta, dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Leámoslo por tercera vez, la tercera nos sale más bonita. Dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cierre sus ojos, incline su rostro y juntos vamos a orar. Vamos a ir a la presencia del Señor juntos. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por permitirnos estar juntos, reunidos en este lugar, Dios, recibiendo de tu palabra. Señor Jesús, hoy te pido que a través de tu Espíritu Santo tú hables a nuestra vida, hables a nuestros corazones y nos ayudes a encontrar, Dios mío, tu propósito en esta tierra. Señor, yo bendigo cada familia, cada persona que hoy está aquí en la iglesia recibiendo tu verdad. Permite que de este día, Señor, salgamos de la iglesia llenos de ti, llenos de tu presencia, Señor, y con claridad para nuestra vida. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a contar un poco el origen de la predicación de hoy. Con cierta frecuencia llegan a mi oficina hombres con situaciones muy complejas, pero la que más me aterra es ver hombres que tienen actividades, que viven activos todo el día, es decir, o estudian o trabajan o están metidos en alguna historia personal y sin embargo no tienen ni idea qué hacer con su vida. No sé, no conozco el propósito de mi vida, no sé qué hacer, me siento desesperado porque no sé ni siquiera dónde estoy parado, siento como si Dios no tuviera un propósito para mi vida. También me encuentro muchas personas que a pesar de que tienen algo, una profesión o un oficio, alegan contra Dios por lo que están haciendo, por lo que están viviendo en ese momento. Y hay algo que me entristece mucho y es ver a la gente sin propósito. Ver gente metida en una vida de rutina, en una rutina sin sentido, porque eso parece que le quitara sabor, le quitara alegría al regalo hermoso que Dios nos da
a través de la vida. De hecho, una de las grandes preocupaciones que yo tengo, mire, yo pastoreo una iglesia en una ciudad pequeña. Montería es una ciudad que nosotros llegamos hace 11 años a Montería, y el cambio que ha tenido la ciudad en estos 11 años ha sido un cambio enorme, realmente enorme. Cuando yo llegué, creo que el edificio más alto que había en Montería tenía 7, 8 pisos más o menos, y había como 2 edificios de ese tamaño. En este tiempo la ciudad ha crecido, se han abierto nuevas vías, la ciudad ha tenido un desarrollo grande en el tema urbanístico. Sin embargo, sigue siendo una ciudad pequeña con una característica bien particular. Montería es una ciudad que está llena de gente cristiana evangélica. Hay iglesias cristianas por todas partes. En Montería, yo le digo a la gente que en Montería, el que no es cristiano evangélico tiene un primo, un tío, un amigo, alguien que es cristiano. Es decir, la afectación del cristianismo en la sociedad monteriana es muy grande, y muy grande desde hace muchísimos años. Pero eso ha hecho también que la gente viva una relación con Cristo a través del cristianismo evangélico, una relación de tipo religioso. Hay muchísima religiosidad. La gente va a las iglesias los domingos, recibe la palabra de Dios, pero sale como si venir a la iglesia fuera parte de un ritual. Es decir, yo voy, me siento en la iglesia, recibo la palabra, de pronto recibo algún tipo de poder mágico, pero salgo a hacer lo que yo quiero, a vivir mi vida bajo mi dirección, bajo lo que yo creo que debe ser correcto. Y a mí me parece que eso es religiosidad. Eso es religiosidad. Yo no sé por qué se ha vuelto costumbre que los cristianos vayan a las iglesias esperando la obra de Dios, es decir, vayan a buscar el milagro de Dios, cuando en realidad el milagro debería ser algo ocasional en la vida de los creyentes. No tiene que ser la regularidad. ¿Por qué dependemos de los milagros? ¿A qué hora se nos volvió dependencia de Dios? O más bien, la vida de los creyentes dependiendo de que Dios haga un milagro en la vida, cuando Dios nos ha dejado todo lo que nosotros necesitamos para vivir correctamente y vivir la vida abundante que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para usted y para mí. Yo no necesito depender de milagros, no necesito depender de sanidades, de milagros, cuando en realidad todo lo que necesito para vivir está en la palabra de Dios. Amén, iglesia. El milagro, por definición, es algo que debe suceder y que sucede de manera esporádica. Si Dios quiere darnos un empujoncito a través de un milagro, pues gloria a Dios, pero yo no puedo estar dependiendo del milagro. Y así viven muchos cristianos. Tenemos un contenido en la cabeza de tanta religiosidad, tal vez influenciados por la televisión cristiana, a punta de milagros, de sanidades, de el ejercicio de los dones del Espíritu Santo. Yo creo que los dones son vigentes, digan amén. Y en la iglesia los ejercemos. Claro que los ejercemos y creemos que Dios puede sanar de manera milagrosa, que Dios puede revelarnos cosas de manera milagrosa. Hay personas en la iglesia que tienen dones de lenguas, que tienen interpretación de lenguas, pero no dependemos de eso. Yo creo que el cristianismo es práctico. Diga conmigo, el cristianismo es práctico. Y hace cerca de 15 días, uno de los diáconos de la iglesia estaba predicando un miércoles y soltó una frase que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza y en el corazón. Él decía: mire, iglesia, en Casa Roca no somos místicos, somos vitalistas. Dígalo conmigo: no somos místicos, somos vitalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no dependo de los milagros, dependo de hacer de la palabra de Dios algo práctico. La palabra de Dios está viva y yo la vivo conforme a la voluntad de Dios. Amén. A mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos es que complicamos la vida cristiana. Y este año el pastor Darío nos dijo que el 2020 era el año de obtener visión integral. Amén. Tener visión integral es tener una visión clara de quién es Cristo y cómo Cristo actúa en mi vida. Amén. Y yo espero que este año la religiosidad sea arrancada del corazón de los creyentes y seamos gente práctica. Dios dice, yo hago. Punto. Ese debe ser el proceder de los creyentes. Le quiero hacer una pregunta antes de que arranquemos la charla de hoy.
A mí me gusta moverme en las predicaciones, a mí me gustan las prédicas dinámicas. ¿A cuánto les gusta una predicación dinámica? ¿A cuánto les gusta moverse? ¿Los puedo incomodar? ¿Me dejan incomodarlos? Ok, pónganse todos de pie, pónganse todos de pie. Deje sus cosas ahí en su puesto, en el bolsillito, por favor, ujieres, atentos que nadie salga en este momento con nada ajeno. Está advertido, si aquí hay alguno de esos, está advertido, le estamos echando el ojo. ¿Listo? Pero como yo le estoy hablando a la gente de mi iglesia, porque esta es mi iglesia, digan amén. Ok, les voy a poner una tarea. Les voy a poner una tarea. Vamos a tomarnos 3 minutos y usted va a buscar una persona que no conozca. No se vale hablar con alguien que usted conozca o con quien haya venido. De manera que si está al lado de su esposo, no se vaya a voltear a hacer esta actividad con esa persona porque no vale. Se trata de buscar a alguien que no conozca. Y le vamos a hacer 3 preguntas a esa persona. Primera pregunta, ¿quién eres? Segunda pregunta, ¿qué haces? Tercera pregunta, ¿cómo te va haciendo lo que haces? Fácil, ¿no? ¿Quién eres? Es simplemente conocer a una persona. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo te va haciendo lo que haces? Una advertencia, si usted está soltero y hay una niña que le gusta en la iglesia pero no se ha animado a echarle el cuento, este es su momento, este es su momento. ¿Listo? 3 minutos, vaya y busque una persona. Líderes de la iglesia, por favor, busquen personas que no estén interactuando. ¿Listo? Acérquese a alguien, 3 minutos y hágale esas 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y cómo te va haciendo lo que haces? ¿Listos? ¿Cómo les fue? Si ya terminó, dele un abrazo a esa persona, dígale, ahora nos tomamos un tinto, seguimos hablando, este es el momento de sacarle el teléfono. ¿Listos? Ok, podemos regresar a nuestra silla. Vaya tomando asiento. ¿A cuánto les gusta conocer gente nueva? Uy, no, a nadie. ¿A cuánto les gusta conocer gente nueva? A mí me encanta conocer gente nueva. ¿Sabe algo? Se sorprendería saber a cuántas personas se les dificulta dar una respuesta honesta a esas 3 preguntas. Es muy fácil decir, hola, yo soy Carlos, ¿y qué haces? No, bien, yo trabajo. ¿Y en qué trabajas? Y comenzamos a patinar porque a veces o no sabemos qué hacemos, o nos avergüenza lo que hacemos, o no es lo que a mí me gusta. Y eso es algo tremendo en la vida de los creyentes hoy en día. Y peor cuando tenemos que enfrentar la pregunta, ¿cómo te va haciendo lo que tú haces? ¿Cómo te va en el desempeño de tus actividades? Porque a veces la vida de todos es tan compleja que en realidad no sabemos cómo nos va, o nos va a las patadas y vivimos semanas que son trágicas y llegamos casi sin gasolina el domingo a la presencia del Señor a ver si Él me recarga mi vida. En realidad, tal vez las situaciones apretadas, las dificultades,
El enemigo dando tantas vueltas alrededor de nosotros hace que muchas veces no reconozcamos ni el propósito de Dios para nuestras vidas, o no la aceptemos o estemos en contra de Él. Mire lo que dice el texto con el que arrancamos. Estamos en Romanos capítulo 8 y Dios viene hablando acerca del Espíritu Santo. Pablo viene hablándole a los romanos del Espíritu Santo. En el versículo 26 dice la palabra de Dios así: asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, dígale a la persona que está a su lado: Dios conoce tu corazón. Queridos amigos, Dios nos conoce. Diga conmigo: Dios me conoce. Dice, y Dios que conoce, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y termina diciendo: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Si usted es un hijo de Dios, usted debería saber que usted ha sido llamado por Dios para cumplir el propósito de ser su hijo. Amén. Dios nos ha llamado para cumplir un propósito. Dios tiene un propósito. No somos efecto del azar. Es un error completo del pensamiento de este tiempo creer que todo lo que fue creado, la naturaleza, los animales, mi cuerpo, mi mente, el orden social, la comunicación, es efecto del azar. Un día el oxígeno y el hidrógeno se encontraron, chocaron mutuamente y dijeron: vamos a crear un ser humano. La especie humana la crearemos con el paso de muchos siglos. No sucedió de esa manera. Dios está detrás del diseño suyo y mío y nos creó con un propósito. Amén, iglesia. Dios nos creó con un propósito. Y tal vez uno de las necesidades que tenemos nosotros como creyentes es encontrar el propósito de nuestras vidas. Le puse como título a la predicación de hoy: de lo complejo a lo práctico. Vamos a pasar, después de esta enseñanza, a vivir una vida cristiana, una vida en nuestra relación con Dios, de algo complejo, de algo místico, de algo, ¿cómo se dice? Metafísico, a algo práctico y real. La palabra de Dios puesta en práctica en la vida de los creyentes. Y le voy a presentar a una persona, le voy a presentar a una persona que seguramente usted conoce. Una persona a la que vamos a hacerle las mismas 3 preguntas que acabamos de hacernos entre nosotros. Vamos a preguntarle: ¿quién es? ¿Qué haces? ¿Y cómo te va haciendo lo que tú haces? Este personaje se llama Samgar. ¿Cuántos conocen a Samgar? Levanten la mano los que conocen a Samgar. Me sorprende que hay muchos que no conocen a Samgar. El pastor Ricardo sí conoce a Samgar. Yo conozco a Samgar, pero antes de leer este texto no tenía ni idea quién era Samgar. Así que vamos a estudiar la vida de Samgar. Dígale a su vecino: vamos a estudiar la vida de Samgar. Y lo invito a que vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Si usted está buscando Jueces al lado de Apocalipsis, necesita hacer el curso de ADN urgentemente. Jueces, capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 31. Ahí está toda la vida de Samgar. Y lo invito a que lo lea conmigo y lo leemos en voz alta. Va a salir en pantalla también. Dice así: el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Ahí está todo lo que usted y yo necesitamos saber acerca de la vida de Samgar. Ahora suponga usted que Samgar está aquí en la iglesia y usted le va a hacer las mismas 3 preguntas y vamos a responder qué nos respondería Samgar. Primero, ¿quién es usted? Le vamos a preguntar: ¿quién eres tú? Y él, ¿qué nos respondería? Yo soy Samgar. ¿Qué más? ¿Cómo, pastor? Hijo de Anat. Es decir, ya sabemos 2 cosas de Samgar. Sabemos quién es, cómo se llama. Segundo, quién es su papá. Y eso a veces es importante saber. ¿Usted es hijo de quién?
quién es su familia. Este personaje sabemos que es Samgar, hijo de Anat. Y hay algo más que podemos saber de él. ¿Encontró que podemos saber de él? Que era el sucesor de Ahod, otro juez. Eso es lo primero. Segundo, preguntémosle a Samgar, ¿y usted qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacía Samgar? Arriar bueyes. ¿Sabe lo que era Samgar? Arriero. Era como esa palabra arriero es muy paisa, muy de acá. Uno dice arriero en Montería y nadie entiende que es un arriero. Vaquero, ¿sí? Era una persona que se dedicaba a arriar ganado. Ese era su trabajo. Arriaba vacas. Punto. ¿A qué te dedicas? A arriar vacas. ¿Cuántos tienen experiencia con ganadería? ¿Hay alguien que sepa? Yo no tengo ni idea de manejar ganado, pero he conocido por algunos amigos que son ganaderos que en realidad la ganadería es toda una ciencia. No es tener vacas, botarlas en un potrero y se acabó la vida. No, eso es toda una ciencia, toda una profesión. Samgar era ganadero, o por lo menos era vaquero, era cuidador de ganado. Esa era su vida. Y ahora preguntémonos, ¿cómo te iba criando vacas? ¿Cómo te iba cuidando bueyes? Y tal vez en ese ¿cómo te va? Usted y yo tenemos que estudiarlo con mucho detalle para saber encontrar propósito en nuestra propia vida. Sabemos que Samgar era el hijo de Anat y sucesor de Ahod. Sabemos que Samgar fue juez y libertador de Israel. No solamente era arriero, sino que además fue juez. Oiga, no se necesita ser una persona muy iluminada, muy brillante, con muchos títulos y muchos parangones para llegar a cumplir el propósito de Dios sobre nuestra vida. El texto habla de Samgar porque fue el libertador de Israel y Dios lo usó con lo que le había dado, con la profesión que le había dado. Voy a comenzar la charla de hoy, que dividí en 3 capítulos, con una pregunta simple. ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Si está tomando nota, escriba capítulo 1. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? ¿Y sabe usted cuál es el propósito de Dios para usted? ¿Conoce claramente el propósito de Dios para usted? Dijimos que íbamos a ir de lo complicado a lo simple. ¿Cómo encontrar lo simple en el llamado que Dios ha hecho para mi vida? ¿Cómo encontrar lo simple en el propósito que Dios tiene para mí? Queridos amigos, para poder saber cuál es el propósito de Dios con su vida, vaya a lo básico, vaya a lo que ya tiene, lo que Dios ya hizo con usted. Yo le voy a hablar del propósito de Dios para mi vida. Mire, de manera primaria, Carlos de la Hoz está ejerciendo su llamado, el llamado que Dios le hizo en varios aspectos. Primero, Dios hizo de mí un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios y ese es su propósito primario. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, si alguna vez vino a la iglesia, se paró aquí al frente e hizo una oración en la que le dijo a Jesús: ven a mi corazón, ven a mi vida, yo te recibo como Señor y Salvador. En ese momento usted fue hecho hijo de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Ese es su primer propósito. Dios lo creó para que usted sea un hijo de Dios. Amén. Y cuando uno es papá, uno espera que sus hijos sean buenos hijos. Pregúntele a su vecino: ¿qué tal hijo eres? De hecho, esa es una pregunta que deberíamos estarnos haciendo nosotros en este momento. ¿Qué tal hijo de Dios soy yo? ¿Qué tan buen hijo de Dios soy yo? Ahí está mi primer llamado, el primer propósito de vida en lo que yo me tengo que enfocar. Soy un hijo de Dios, pero tengo otras cosas a mi alrededor que Dios me ha dado para ejercer como parte de mi llamado. Mire, estoy casado hace casi 17 años con una mujer espectacular cuyo nombre es Luz Ángela Saldarriaga. Y al casarme con mi esposa, es decir, al ennoviarme, al ponerle un anillo de compromiso en su dedo, en ese momento Dios me dio mi segundo propósito de vida. Yo tengo el propósito de ser el mejor esposo para mi esposa. Ahí en mi esposa yo encuentro mi propósito. Porque irnos a lo complicado? Si usted tiene una mujer con la cual tiene un compromiso establecido,
para formar un hogar de por vida. Si ya está casado, ahí en esa vieja que está a su lado, usted tiene el propósito de Dios. Amén, hombres. En ellas usted encuentra el propósito. Soy hijo de Dios, pero además Dios me diseñó para ser el esposo de mi mujer. Lo mismo para ustedes, señoras. Si usted tiene un esposo o tiene un compromiso para establecer un hogar de por vida con un hombre, Dios ha puesto en esa persona un propósito para su vida, para usted ejercerlo como un buen hijo, como una buena esposa, como un buen esposo. Amén. Tengo algo más en mi vida. Dios me regaló 3 tesoros. Tengo 3 hijos. Tengo una niña que tiene 8 años, un muchacho que tiene casi 12 años y una niña que tiene 14 y está a punto de cumplir 15 años. Y Dios me los dio para que yo cumpla el propósito de mi vida. ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito es ser el papá que mis 3 hijos necesitan. Amén. Yo tengo el propósito de ser papá, de manera que en lo básico yo encuentro el llamado de Dios para mi vida. En lo que tengo ahí cerca. Formé un hogar, tengo una esposa, tengo unos hijos, recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Ahí está el propósito de Dios. Punto. Tengo algo más. Yo soy ingeniero civil de profesión, mi esposa también lo es. Pero hace 11 años el Señor nos llamó a servirlo y nos dedicamos a servirlo desde hace 11 años en la ciudad de Montería. Como pastor, yo encuentro también el propósito de Dios para mi vida. En mi profesión o en mi oficio, ahí encuentro el propósito de Dios. Y muchas veces los seres humanos, tratando de buscar el propósito de Dios, nos salimos de lo que Dios ya hizo para nosotros. En lo básico encontramos el propósito de Dios. Y mire, a Samgar le pasó. Samgar era hijo de Anat y sucesor de Ahod, pero era de profesión arriero y ejerció su profesión durante un tiempo, no sabemos durante cuánto tiempo. El caso es que mientras él ejercía su llamado como arriero, Dios lo usó en algo extraordinario como libertador de Israel. Ejerza su función primaria, lo que Dios lo llamó a hacer como esposo, papá, hijo de Dios, y en algún momento Dios lo pondrá en algo extraordinario. Amén. Pero lo básico yo lo tengo que ejercer. Lo básico lo tengo que ejercer. ¿Cuál es su llamado? Encuentre usted su llamado. Tiene esposo o esposa, escriba el nombre de su esposa y diga, enciérrelo con un círculo y diga, este es mi propósito, amarla a ella, hacerla feliz a ella, que ella sea plena. Tiene hijos, usted tiene detrás de sus hijos el propósito de su vida. Amén. Tiene un oficio, tiene una profesión, está ejerciendo alguna labor. En lo que usted hace, ahí hay un propósito divino. Amén. Enseñamos en el Instituto Bíblico la cátedra de administración del dinero, y tal vez uno de los principios fundamentales para entender el manejo de las finanzas es saber que Dios es dueño de todo. Diga conmigo, Dios es dueño de todo. Dios es dueño de usted, Dios es dueño de su ropa, Dios es dueño de sus zapatos. Si tiene reloj, mire su reloj en este momento, no mire la hora, ignore la hora completamente. Pero ese reloj no es suyo, le pertenece a Dios. El dinero que hay en su billetera, eso no es suyo, eso es de Dios. Y nosotros tenemos la responsabilidad de administrar correctamente lo que es de Dios. Es decir, toda decisión financiera se convierte en una decisión de tipo espiritual, porque yo debo gastar conforme a lo que el dueño de la plata me dice que yo debo hacer. Pero para eso necesito ser dirigido por Dios. Amén, iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para usted? Segundo, capítulo número 2. ¿Cómo quiere Dios que yo desarrolle mi papel? Ahora, ya sé que soy hijo de Dios, esposo, papá, pastor, y seguramente usted encuentra algunas cosas accesorias en su propio llamado, en lo que Dios quiere hacer con usted. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quiere Dios que nosotros, todos en general, ejerzamos nuestro papel dentro de nuestro llamado? Yo le voy a dar en esta mañana 3 características con las cuales Dios quiere que usted y yo desarrollemos el ejercicio de nuestro llamado. Número 1, Dios quiere
que yo desarrolle mi papel como esposo, padre, hijo de Dios, pastor de la iglesia y todo lo que usted tenga adicional en su propia vida con las siguientes características. 1, Dios quiere que yo esté lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, no a medias, no que ande con el tanque en medio o en échele. Dios quiere que estemos llenos del Espíritu Santo. Miren como lo manifiesta la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Pablo le dice a los efesios así: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, léalo conmigo, sean llenos del Espíritu. Oiga, el Señor quiere que usted y yo vivamos llenos del Espíritu, que estemos llenos del Espíritu, y más adelante vamos a saber por qué es necesario estar llenos del Espíritu. La Biblia nos exhorta a buscar la llenura del Espíritu Santo. La Biblia nos llama a estar llenos del Espíritu Santo. Pregunta: ¿de qué estás lleno tú? ¿Hamburguesa, papas y gaseosa? Necesitamos estar llenos mucho más que de eso. Usted y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Llénese del Espíritu Santo. Segundo, ¿qué más necesito para poder ejercer con suficiencia mi llamado en esta tierra, el llamado que Dios me ha hecho? Necesito vivir una vida de pureza. Dios me ha llamado a ser puro. Amén. Dios me ha llamado a ser puro. Y tal vez con este punto tropezamos la mayoría de creyentes. En primera de Timoteo capítulo 5 versículo 22, Dios exhorta a Timoteo a hacerlo. Le dice: consérvate puro, consérvate puro. Y la pregunta es: ¿vivimos una vida cristiana? ¿Vivimos una vida de relación con Dios? ¿Ejercemos nuestro llamado en pureza? Mire, tal vez una de las cuestiones más confrontadoras en mi rol como pastor es tener que lidiar con la mentalidad del creyente de hoy, de venir a la iglesia, sentarse en la silla, recibir de Dios, pero salir a hacer con su vida lo que le viene en gana. Y por eso nos encontramos con más frecuencia cristianos que van a la iglesia y están en adulterio. Cristianos que van a la iglesia y no tienen ningún problema con estar en fornicación porque parece que eso no fuera importante para Dios. Vamos a la iglesia y decimos mentiras y ni siquiera nos sonrojamos, porque parece que el proceder de la vida diaria permitiera que uno mintiera. Conozco personas, vengo saliendo del curso de dictar el curso de ADN en Montería, y hablaba justamente de la mentira, y una persona decía: pastor, pero es que toca. Hay momentos en que toca, porque si el jefe le pide a uno que mienta, ¿cómo le va a decir uno al jefe que no? Perdónenme, queridos amigos, la verdad siempre es respaldada por Dios. Amén. Siempre es respaldada por Dios. Cuando usted es una persona veraz, cuando de su boca siempre sale la verdad, su jefe siempre va a saber qué esperar de usted. Usted se vuelve una persona confiable para las personas que tiene cerca. En cambio, una persona que le miente al jefe o miente en favor del jefe, ¿por qué no le va a mentir al jefe? Ahora, si usted tiene problemas con su jefe porque no miente, gloria a Dios, Dios le conseguirá un mejor trabajo. Dios le conseguirá un mejor trabajo. Pero necesitamos matar todos los pecados que nos hacen vivir nuestro rol como esposos, padres, hijos de Dios, profesionales, ciudadanos de aquí, de Medellín, que son creyentes, dicen ser creyentes, pero hacen con su vida como mejor les conviene o lo más bonito que les parece. Usted y yo estamos llamados a Dios a vivir en pureza. Consérvate puro, dice la palabra de Dios. Yo creo que mientras yo estoy predicando, el Espíritu Santo va prendiendo una alarma en el corazón de cada uno, diciendo: están hablando de ti. De ti es de quien están hablando. Tú eres el que tienes que dejar de mentir. Tú eres el que debes dejar de decir malas palabras. Tú eres el que debes dejar de ser morboso. Tú eres el que tienes en el celular un pocotón de historias, de páginas pornográficas en las cuales te metes cuando entras a solas al baño o estás solo en tu casa. Si esa es su situación, en lo que sea, no importa. Si Dios lo está confrontando con la mentira, con el pecado, con el robo,
Si usted es de los que está viniendo a estudiar la iglesia, a ver cómo le roba el bolso a la persona de su lado, en el nombre de Jesús lo exhorto para que usted hoy mismo se arrepienta y viva una vida en pureza. Amén. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos. Y yo voy a orar para que el Espíritu Santo le revele a usted de manera particular cuál es esa área de su vida que usted necesita rendir ante el Señor para vivir en auténtica pureza. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú traigas al corazón de cada hombre, de cada mujer que están acá, y les muestres cuál es esa área que ellos deben rendir a tus pies. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos permitido, Señor, y hemos convertido en costumbre vivir en impureza. Pero hoy en el nombre de Jesús rendimos delante de ti todas las áreas de nuestra vida y decidimos vivir en pureza. Diga conmigo así: en el nombre de Jesús, por su poder y autoridad, yo rindo a los pies de Cristo toda área que está en impureza. Decido hoy vivir en verdadera santidad, la que Cristo consiguió para mí en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, porque a partir de hoy ejerzo mi llamado en auténtica pureza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si cree que eso lo puede hacer Dios, denle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo quiere Dios que desarrolle su papel? Primero, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Segundo, debemos vivir en pureza. Tercero, necesitamos estar preparados. Preparados, escríbalo así: preparado. Preparado. El Señor quiere que yo sea una persona preparada. Y tal vez este es el área donde los cristianos menor valor le encuentran acerca del ejercicio de su llamado. Yo no sé por qué hoy en día los cristianos son tan perezosos para prepararse. Miren, las cosas que son elementales, básicas en nuestra vida, es donde menos nos preparamos. Venimos a la iglesia, recibimos comida premasticada. ¿Saben lo que es la comida premasticada, cierto? Ustedes han visto que hay animales que antes de darle de comer a sus hijos, primero la mastican ellos. Hola, ya, soy yo, es culpa mía. Lo cojo muy abajo y este es la antena. Ok. Hay animales que le dan comida premasticada a sus hijos. Muchos cristianos viven de esa manera. Su relación con Dios se limita al domingo en la mañana a recibir un alimento que el pastor masticó previamente para entregársela a usted. Pero nosotros no recibimos de manera inmediata en nuestra relación con Dios la guía diaria que necesitamos, y estamos en problemas cuando no lo hacemos. Somos papás y no nos preparamos en el ministerio de la paternidad o de la maternidad. Oiga, no podemos traer chinos al mundo y dejarlos que crezcan así, silvestres, sin formación, sin disciplina, sin guía, de acuerdo con los cambios o con los ires y venires de este mundo. Por hecho, muchos papás viven su paternidad de acuerdo con lo que la psicología dice. Entonces los psicólogos dicen, no estoy hablando mal de los psicólogos, hay excelentes psicólogos cristianos, digan amén. Hay excelentes psicólogos cristianos. Por favor, psicólogos, no me vayan a coger a piedra al terminar el servicio. Pero a veces los psicólogos dicen, no hay que disciplinar a los niños. No hay que disciplinarlos porque pobrecitos se traumatizan. No le puede decir nada al niño o tiene que darle rejo hasta que se le rompan las rodillas. Y la gente hace de acuerdo con lo que la gente le va diciendo. Todos nuestros hijos son diferentes, digan amén. Mire, mi hija está a punto de cumplir 15 años, mi hija mayor. Yo no tengo ni la más remota idea de cómo se cría una niña de 15 años. No lo sé, porque nunca he vivido la crianza de una niña de 15 años. De hecho, si yo me siento con usted y usted me dice, mire, las niñas de 15 años, yo tengo 4 de 15 años, bueno, tengo 4 que han pasado por los 15 años, yo le enseño. Perdóneme, amigo, sus 4 hijas van a ser completamente diferentes a la mía, con toda seguridad. No hay una niña igual a la otra. ¿Cómo hago yo para saber cómo criar a mi hija? Necesito primero prepararme. La palabra de Dios dice todo lo que yo necesito para ser papá. Amén. Pero el estándar me lo da el Espíritu Santo.
Si yo estoy lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a decir, esta es la manera como tú tienes que educar a Leticia. Porque Él la creó, Él la diseñó, Él le puso el cerebro, Él le puso el corazón. Tengo que preguntarle a Él, ¿cómo hago para criar a mi hija? Lo mismo pasa con su esposo o con su esposa. ¿Cómo hago yo para lidiar con mi esposo? ¿Cómo hago yo para lidiar con su esposa? Pregúntele al que lo diseñó. ¿Quién es el que lo diseñó? El Señor, amén. Pero para eso necesitamos muchas veces consejo, necesitamos preparación. ¿Cuántos libros de matrimonio se lee usted en el año? ¿Cuántos libros de educación de hijos se lee usted al año? ¿Cuántos libros de manejo financiero, de finanzas personales se lee usted para saber invertir, saber ahorrar, saber salir de deudas? ¿Cuánto de eso consume que además es necesario para poder vivir? Viene en camino un congreso de parejas en Cartagena en el mes de septiembre, ¿verdad? Ya hizo planes para aprender a sacar adelante su matrimonio en ese espacio de capacitación que nuestra iglesia nos da. Le invertimos dinero a lo que es importante para nosotros. Amén. Le invertimos dinero a lo que es importante para nosotros y por eso necesitamos prepararnos. Alguna vez escuché a una persona en Montería que decía que él quería ser senador de la República. Dijo, me voy a lanzar mi candidatura porque yo creo que un cristiano tiene que estar en el Senado. Y yo le dije, ¿cómo te has preparado para llegar a ser senador? No, eso no se necesita, lo único que se necesita es un hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo me guiará en el Congreso. Mentiroso. Necesitamos congresistas cristianos, claro que sí, pero gente que conozca la política, que conozca las leyes, que sepa lo que un congresista llega a hacer en el Congreso. Necesitamos ser preparados. Mire, en este mundo, en Medellín, se necesita que cada uno de los cristianos de Casarroca, Medellín, vayan a afectar su ciudad con conocimiento de su profesión y con conocimiento de la palabra de Dios. Dios necesita en esta ciudad que cada uno de ustedes sea gente preparada, gente a la cual se le puede preguntar cómo manejar su profesión a la luz de la palabra de Dios. Preparación, no más cristianos teguas. ¿Saben lo que es un tegua, cierto? ¿Sí queda claro la palabra tegua? Tegua es una persona que ejerce una labor de manera empírica, eso no está mal. El problema es cuando se queda en el empirismo por el resto de su vida. Como el sobandero, como el sobandero de barrio. Llega el muchacho con la pierna así toda vuelta nada, toda rota, y lo lleva la mamá al sobandero y le dice, sóbele la piernita, y coge y se la soba y se la vuelve pedazos. ¿Por qué? Porque es una persona que no se ha preparado, no se ha formado bajo la profesión de médico. Usted y yo tenemos que ser gente preparada. Lea. Yo oro porque esta iglesia cada domingo desocupe la librería, porque la gente en Casarroca, Medellín, consume literatura, lee, se prepara, estudia, porque le pide al Señor, Señor, dame la provisión porque necesito estudiar, necesito prepararme. Necesitamos más cristianos preparados en este mundo. Amén, iglesia. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 47. Dice así: el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. Le estamos diciendo al Señor, Señor, revélame cuál es mi propósito. Pero cuando Dios te revela su propósito, tienes la obligación de prepararte para cumplir su llamado. Si no, recibiremos muchos golpes. ¿Quién me va a golpear, pastor? A mí nadie me golpea. La vida, las circunstancias, los problemas te van a coger y te van a azotar. Amén, iglesia. Tercero, capítulo 3. Estamos preguntándonos cuál es el propósito de Dios sobre nuestra vida. También nos preguntamos cómo quiere Dios que yo desarrolle mi papel. Y dijimos que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar puros, pero además que debemos ser preparados. Ahora le voy a hacer una tercera pregunta. ¿Qué herramientas hemos recibido de Dios para poder ejercer nuestro llamado? Yo le voy a compartir a usted en esta mañana 3 herramientas que Dios nos ha dado para cumplir nuestro llamado independientemente de cuál sea el suyo. Primera herramienta que Dios nos ha dado:
la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros somos una sociedad privilegiada? Somos tal vez la primera sociedad en la historia de la humanidad, la primera generación en la historia de la humanidad que tiene libertad de acceso, incluso gratis, a la palabra de Dios. Del siglo XVIII para atrás, difícilmente la población podía acceder a la palabra de Dios por varias razones. Primero, porque no existían Biblias impresas. Segundo, porque las que existían impresas eran infinitamente costosas. Tercero, porque la gente no tenía capacidad de lectura. La gente era analfabeta y no leía. Ustedes y nosotros estamos en un tiempo en el cual la expansión de la palabra de Dios se ha dado como en ninguna otra época. Tenemos traducciones en todos los idiomas o prácticamente en el 90% de los idiomas de la humanidad. Los que son generalmente usados, tenemos muchas versiones que nos ayudan a comparar y a estudiar la palabra de Dios. Tenemos forma de acceder a la palabra de Dios por medios digitales y gratuitos. Tenemos Biblias impresas que son muy baratas. Usted va a la librería de Casa Roca y encuentra Biblias a 10,000 pesos. Eso es increíble, que se pueda imprimir la palabra de Dios y comprar por tan solo 10,000 pesos. Yo no sé si estoy exagerando el precio, pero por ahí están las Biblias económicas. De manera que tenemos acceso a la palabra de Dios. Hubo una época en la cual los siervos de Dios no tenían forma de conocer el texto bíblico, no tenían forma de conocer la voluntad de Dios a través de la escritura. La Biblia es un milagro, el pensamiento de Dios depositado en palabras para que lleguen al corazón del ser humano. El pensamiento de Dios hecho palabras a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros como cristianos debemos conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Alguna vez les dije acá en este mismo altar, les dije, leer la Biblia no sirve. Dígale a su vecino, no sirve leer la Biblia. Y eso es verdad, de nada nos sirve leer la Biblia, nos sirve estudiar la Biblia. Eso es lo que nos sirve. Necesitamos sacar tiempo para estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Quieres ser un buen esposo? La Biblia te lo dice. ¿Quieres ser un buen papá? La Biblia te lo dice. ¿Quieres manejar bien tus finanzas? La Biblia te lo enseña. Necesitamos leer la palabra de Dios y Dios nos ha dotado de su palabra para poder ejercer correctamente nuestro llamado. Amén. Salmo capítulo 32, versículo 8. Dice el salmista así: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Eso es lo que quiere hacer Dios con usted a través de su palabra. ¿Necesita consejo de Dios? Vaya a la palabra de Dios. ¿Necesita guía de Dios? Vaya a la palabra de Dios. Una persona que estudia la palabra de Dios de manera metódica, ordenada y periódica, recibe la voz de Dios para su vida. Amén, iglesia. La recibimos, eso es un hecho. Eso es un hecho. Segundo, ¿qué otra herramienta me ha dado el Señor para poder ejercer mi llamado? Escríbalo así: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y déjeme mostrarle este texto que está en Gálatas capítulo 5. Gálatas y vamos a leer el versículo 16 y 17 de la carta de Pablo a los Gálatas. Escuche lo que les dice Pablo a los Gálatas, les dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Necesito pedirles un favor, necesito 2 voluntarios, hombres, por favor, 2 hombres voluntarios. Levanten su mano. Aquí se levantó el primer hombre, ven acá, tengo un hombre valiente. Necesito otro hombre, ven acá. Ven que les voy a demostrar con una prueba lo que quiere decir este versículo. ¿Cuál es tu nombre? Camilo. Ok, Camilo. A partir de ahora Camilo es espíritu. Te llamas espíritu, ya no te llamas Camilo, te llamas espíritu. Díganle todos, hola espíritu.
Ok, ahí está el espíritu. Párate aquí, espíritu. Listo. ¿Cuál es tu nombre? Uy, espíritu, te va a ir mal. Este man está grande. Juan David, tú eres carne de ahora en adelante. ¿Listo? Díganle hola, carne. Párense acá, por favor, en el primer escalón, los dos. ¿Listo? Y cójanse de la mano, por favor. Cójanse de la mano así. No, así no. Así, eso, listo. Ok, la palabra de Dios dice: vivan por el espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o de la carne. Dios nos dice: o vivimos así o vivimos asá. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que usted esté lleno del Espíritu Santo, toma decisiones a través del Espíritu. Pero si usted no está lleno del Espíritu Santo, va a tomar decisiones sobre su propia carne. ¿Qué es lo que dice el texto? Dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Vamos a hacer una cosa, los voy a poner a jalar. Jalen despacio, jalen, jalen, jalen. No, pero despacio, tranquilo, no le arranquen el brazo todavía. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa. Dice que el espíritu y la naturaleza pecaminosa se oponen. Necesito que ejerzan una fuerza de oposición igual en ambos sentidos. Es decir, no hay movimiento. En ese momento están en equilibrio. En una vida así no ha pasado nada. Ahora, si yo alimento mi espíritu, es decir, soy una persona de oración, leo la palabra de Dios, vengo a la congregación, adoro al Señor, me preparo a través del proceso de crecimiento de la iglesia, me congrego en los grupos, en los ministerios congregacionales de la iglesia. ¿Qué va a pasar? Que voy a fortalecer mi espíritu. El espíritu está fuerte, fuerte está el espíritu, fuerte está el espíritu, está fuerte el espíritu. No, carne. Cuando yo fortalezco mi espíritu, la carne se debilita. Espíritu, por favor, jala, jala. Y la carne se deja llevar. ¿Ven? Ahora mire lo que pasa, lo contrario. Si yo no estoy lleno, ese hombre va a terminar templando por allá arriba. Si yo no vivo fuerte en el espíritu, mi carne me jala. Miren cómo jala la carne. Adiós, se fue. Gente, Dios los bendiga, que el Señor los bendiga. Gracias por la prueba. Eso sucede en nuestra vida. Si yo estoy lleno del Espíritu, voy a tomar decisiones espirituales. Mi familia va a ser una familia espiritual. Mi matrimonio va a ver el fruto del Espíritu Santo en todo lo que yo haga. Mis finanzas van a ver el fruto del poder del Espíritu Santo. La obra prodigiosa del Espíritu Santo, restaurando familias, restaurando hogares, restaurando vidas. Pero por el contrario, si no estoy lleno del Espíritu Santo, si no permito que el Espíritu Santo obre en mi vida, pues voy a estar flaco, escuálido espiritualmente y mi carne ganándomelas todas. Cada vez que alguien estimule mi carne, voy a reaccionar carnalmente. Pasa una niña muy bonita, uy, mamacita, y la carne se lo lleva a usted. Alguien lo estimula y lo cierra en la calle. Viene un carro y lo cierra a usted y usted saca la cabeza por la ventana. Si es espiritual, le dice: Dios te bendiga, que el Señor te guarde y te prospere. Pero si usted es una persona carnal, le dice cuántas tiene, se las canta completicas. ¿Por qué? Porque la carne lo está dominando. Dios nos ha dotado del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llene y vivamos vidas espirituales. No se viven vidas espirituales viniendo a la iglesia a secas. No se viven vidas espirituales yendo al servicio a levantar las manos, a tratar de tocar las luces y bajárselas. No, vivimos vidas espirituales cuando estamos en contacto con Dios el domingo, pero también el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado, en la mañana y en la noche. El Señor atiende 24/7. Amén, iglesia. Y usted y yo tenemos que estar en comunión con Él a través del Espíritu Santo 24/7. 24/7, 365. Amén. Todo el tiempo. Dios nos ha dotado del Espíritu Santo para que ejerzamos bien nuestro llamado. ¿Ese reloj quiere decir que ya tengo que terminar? Yo creo que sí. Tercero, ¿de qué más me ha dotado el Señor? Escríbalo así: de mis talentos. De mis talentos. Dios nos ha dado talentos. Dios nos ha dado
habilidades que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire, todo lo que usted hace y lo que usted hace bien es un talento que Dios le ha dado. Y a través del talento que Dios le ha dado, Dios lo ha llamado a ejercer una labor, una profesión, un llamado. Algunos de esos talentos son naturales, algunos los adquirimos con el estudio y la práctica. Yo quiero mostrarle lo que dice la palabra de Dios de cómo Samgar ejerció su llamado. Mire lo que dice a Jueces, dice: el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. ¿Cómo derrotó al enemigo Samgar? ¿Con qué? Con una vara de arriar bueyes. ¿Cómo hizo? Es un perrero. ¿Cómo hizo Samgar para derrotar guerreros filisteos a punta de vara? Dios lo entrenó en el ejercicio de su trabajo. Samgar sabía la longitud de la vara, el peso de la vara, lo que podía hacer con la vara. Había desarrollado su brazo para poder moverlo y para poder utilizar la vara durante años y años y años de su preparación como arriero. No menosprecie lo que Dios está haciendo con usted. No menosprecie su profesión o su oficio. A veces nos comparamos con otras personas y decimos: ay, yo quisiera ejercer. Le voy a pedir a la alabanza que venga, por favor. Yo quisiera ser un predicador así como el pastor Ricardo. Esa es mi meta, ser como el pastor Ricardo. Contar chistes como los cuenta José Ordóñez. Tener la gracia y la belleza que tiene fulano de tal. Y uno comienza como a compararse con otras personas. Y como no tengo lo que otras personas tienen, vivo frustrado con mi llamado, con mi casa, con mi carro, con lo que soy, con mi profesión, con todo lo que tengo. No menosprecie lo que Dios ha hecho con usted. No importa qué oficio ejerza usted, si usted es panadero, o si es policía, o si es militar, o si es, ¿cómo se dice? ¿Volador o lustrabotas? ¿Cómo se dice acá? Ok, o lustrador. Si es carpintero, o si es ingeniero, médico, si usted, no importa, en lo que Dios lo haya desarrollado, usted le haya desarrollado una habilidad, Dios lo va a usar. Ahí está el propósito de Dios. Con su cara, con su voz, con lo que usted es, Dios lo quiere usar. Ahí está su llamado. Me llama mucho la atención que de un arriero de campo que solamente sabía usar una vara para arriar ganado, Dios hizo surgir un libertador para Israel. Y eso me encanta, porque con lo que Dios nos ha dado de manera natural o de manera extraordinaria, Dios nos va a usar en nuestro llamado. Hay algo que me encanta de la historia de Samgar. ¿Notaron ustedes que Samgar derrotó 600 filisteos? Y cuando yo leí el texto, yo le preguntaba al Señor: ¿cómo hizo Samgar para que con una vara, solo una vara, derrotar 600 filisteos? Es que eran un jurgo. ¿Cómo los derrota uno con una vara? Y mire que muchas veces uno se siente como esta lectura que le estoy dando al texto: pastor, es que usted no sabe lo que es ser papá, porque tengo 3 hijos, 3 de diferente edad, todos tienen grupos de amigos diferentes. A uno le gusta esto, al otro le gusta lo otro, y experimento tantas cosas, y además la presión de mi esposa y las finanzas. Hay muchas cosas para atender. Tengo muchos enemigos, tengo 600 filisteos tratando de acabar conmigo, y por eso me frustro, porque no lo logro, porque no lo consigo. Y yo le preguntaba eso al Señor: ¿cómo hizo Samgar, que tuvo que derrotar 600 filisteos con una vara para terminar siendo usado por Dios? Si yo a veces me enfrento a 10 enemigos al tiempo y termino mis días acabado. Y el Señor me respondía de esta manera: Carlos, ¿sabes cómo derrotó Samgar a los 600 filisteos? Los derrotó uno a uno, uno a uno.
es como cuando queremos pagar deudas. Si usted está muy endeudado, usted no puede atender a todas las personas a las que debe pagarles al tiempo. Toca atenderlos uno por uno. Venga, le pago a usted, cuando termine con usted sigo con el siguiente. Dios nos tiene que dar una estrategia para poder utilizar correctamente nuestros dones, nuestros talentos, y ponerlos al servicio de nuestro hogar, de nuestras finanzas, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad. Yo estoy convencido de que Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia a ser sal y luz de esta tierra, y nos quiere hacer sal y luz con los diferentes sabores y maneras de brillar como somos usted y yo. Yo brillo desde mi campo como pastor, le doy sabor a la tierra desde mi campo como pastor. Pero usted como médico, arquitecto, veterinario, ingeniero, zootecnista, como quiera que usted sea, así como Dios lo hizo, con sus manos, con el largo de sus piernas, con su calor de cabello, con el largo de su nariz, con sus orejas, con eso que usted tiene, Dios lo quiere usar. Dios quiere usarlo a usted. Y yo sé que hay muchas personas que de tiempo en tiempo alegan con el Señor y le dicen: Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué tengo tantas situaciones? ¿Por qué tengo que enfrentar las cosas con mis hijos que estoy enfrentando? ¿Por qué las cosas son tan difíciles en mi matrimonio? No entiendo para qué me hiciste. No entiendo, no le encuentro sentido a esta vida. Dios nos ha llamado a todos a algo en particular, y en lo primario encontramos dónde debemos ejercitarnos, en qué debemos ejercitarnos en nuestro llamado. Yo quiero pedirle ahí donde usted está que cierre sus ojos, incline su rostro y hable con el Señor. Tómese un tiempo para orar y para decirle al Señor: amado Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, porque en este día tú has hablado a mi vida y he entendido, Señor, que tengo un propósito, Señor, aquí en la tierra. No es una coincidencia que yo esté aquí en la iglesia hoy. Tú estás hablando a mi vida, Señor, y me has ayudado a entender que en eso que estoy haciendo tú tienes un propósito, tanto en mi familia, en mi universidad, en mi trabajo, en mi ciudad y en mi iglesia. Hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes a descubrir, Señor, nuestro llamado y a ejercitarlo, Dios, llenos de tu Santo Espíritu, puros y preparados. Danos un corazón dispuesto, Señor, a rendir siempre el pecado delante de ti, el pecado que nos debilita, el pecado que nos aparta de tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos creído que podemos manejar nuestra vida a nuestra manera, porque hemos creído que podemos manejar nuestra sexualidad a nuestra manera, porque hemos pensado, Señor, que te seguimos agradando cuando le damos libertad a nuestra carne. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a cumplir con el llamado que tú nos has hecho, conforme a tu bendita voluntad. Y hoy te pido, Señor, que tú le hables al corazón a esas personas que están derrotadas, que están tristes, porque no le encuentran sentido a su vida, porque viven una vida tan rutinaria que ya no le encuentran sabor a lo que están haciendo. Hoy yo te pido que tú les hables a cada uno de manera particular. Háblales al corazón. Ayúdanos a entender que de tu mano, Señor, encontramos guía y dirección para nuestro propósito.